Mesa, bienvenidos a todos. Y bueno, saludarles y agradecerles de estar acá y compartirles nuestra felicidad porque llegamos hasta acá después de 3 días muy, pero muy intensos de trabajo con la organización que viene ya desde hace 2 años, de este encuentro pedagógico, que también nos llena de felicidad porque es el 5º encuentro pedagógico que podemos sostener, y siempre apostar a esos espacios de encuentro y de compartir y de reflexión entre docentes es un espacio enriquecedor. Entonces, realmente que estamos muy, pero muy felices. Muy felices, además, en el marco de los 15 años de la sanción de la ley. Para nosotras es realmente un momento de celebración. Hemos festejado todo el año porque somos unas chicas fiesteras, pero además de eso, particularmente desde nuestro equipo del Centro Cultural de la Investigación, de la Cooperación, desde nuestro equipo de investigación, hemos organizado distintas actividades. Yo les voy a pedir a las compañeras que vayan subiendo los links para que ustedes puedan visitarnos. Hicimos una primera mesa de estudiantes por la ESI, y ahí convocamos a estudiantes de niveles secundarios, de nivel superior, de profesorados y de terciarios, para que nos cuenten sus experiencias, sus demandas, sus necesidades en torno a la ESI. Convocamos a una mesa de especialistas para repensar balances y porvenires a 15 años de la sanción de la ley, y ahí estuvimos pensando qué pasa con la ESI y las diversidades funcionales, qué pasa con la ESI y las deudas con la población travesti trans, y ahí estuvimos pensando también, bueno, qué sí se hizo desde el programa nacional, ¿no? Con la presencia de Mirta Marina durante todos estos 15 años a nivel país. Y nos interesó mucho también conversar con una compañera de La Rioja para ver cómo en otras latitudes está implementándose y funcionando o no tanto la formación docente. Estamos ahora en este espacio del encuentro pedagógico que nos sorprendió, ¿no? Llamativamente el compromiso y la participación. Estuvimos organizando las mesas y nos dimos cuenta de pronto que se hicieron 7 mesas, algunas en simultáneo que están ahora mismo, sin que nosotras pudiéramos coordinar porque nos desbordó la cantidad de trabajos, así que muy pero muy contentas con eso. Con la presencia federal también de la ESI, ¿no? Porque hemos recibido trabajos de todas las provincias, y esto es algo que a pesar de no poder encontrarnos, la tecnología nos brindó esta posibilidad, que no siempre es posible cuando lo hacemos presencial, pero también extrañamos esto, porque cuando lo hacemos presencial, como es libre y gratuito, la gente que circula por Corrientes o por el Centro Cultural entra y participa, ¿no? Y se informa y pregunta, y eso también nos coloca en otro lugar de transmisión de nuestros proyectos de investigación, de nuestros trabajos. Bueno, entonces tenemos ahí como para evaluar esta posibilidad mixta, porque hoy tenemos un cierre también, un panel de cierre de lujo que va a ser presencial, que es con inscripción previa, y después tendremos otro cierre de fiesta, o como nos merecemos las que militamos la ESI, así que les vamos a invitar, pero esas cosas se dicen después. El momento de los placeres vendrá más cuando caiga la noche, así que por ahora, nada de nada. Bueno, hecha esta presentación, bueno, tendría que decir quién soy, ¿no? Yo soy Gabriela Ramos, en este momento estoy coordinando un equipo de investigación, que estamos pensando acerca de qué implica el eje de valorar la afectividad dentro de la ESI. Estoy compartiendo este equipo con Micaela Flores y con Josefina Padrós, y somos parte del Departamento de Educación del Centro Cultural de la Cooperación. Y vamos a darnos una modalidad de, ustedes saben que tuvieron que hacer lecturas cruzadas de los trabajos de otros compañeros, así que les vamos a pedir a cada quien que sea respetuoso o respetuosa del tiempo, que más o menos en 10 minutos pueda exponer su trabajo para dar posibilidad a las preguntas y al debate. Y les vamos a pedir entonces, les voy a contar que vamos a estar compartiendo acá una experiencia que la verdad es que me llenó de emoción, porque yo desde el Normal 10 pudimos estar participando de esta experiencia de las jornadas interinstitucionales de ESI, denominada Los 29 en defensa de la ESI y de nuestros profesorados, que se organizó en el 2020.
Allí las compañeras Rocío Arozarena, Paula Bialotowski, Laura Galassi, Valeria Ianni, Florencia Laforgue, Paula Locane, Ayelen Orduna, Carolina Postiglioni y Paula Roffo, junto a María Belén Sopranzi, Silvia Vega y Josefina Yabor, elaboraron este trabajo para compartir con nosotros. Después querría invitar a María Soledad Chiramberro, a Rodrigo Ezequiel Palliser y a Julieta Trovato, Jungblut. Yo no sé, Rodrigo, si está bien dicho el apellido, si es Palliser o Pallicher, Julieta Trovato Jungblut, para que nos comenten acerca de las jornadas institucionales de ESI, una experiencia de aplicación de la ESI en la escuela secundaria. Luego quisiera invitar a Rosa Clara Damín y a Samantha Julieta Moll, para que después de esta pregunta que se hacen si los colores no tienen género, ¿no?, nos cuenten acerca del problema con los estereotipos de género. Después seguiría Laura González Young para pensar cómo aplicar la ESI en las clases de educación física, rompiendo estereotipos. Y cerraría Silvina Cardo y Romina Mancini con el abordaje de la ESI en lenguas extranjeras. A esta mesa, que justamente es de cierre, le hemos puesto el nombre de Por una ESI transversal e interdisciplinaria. Y esta fue una demanda que se escuchó en todas las mesas, y nos parece nada casual que justo sea la mesa de cierre. En las mesas anteriores veíamos que una de las dificultades mayores que presentaban todas las experiencias era justamente que la ESI no quedara recluida a las jornadas, a una experiencia específica de tal área, a una docente o un equipo directivo potente y comprometido con los derechos, sino que efectivamente pudiera construirse como transversal e interdisciplinaria, que es lo que quienes armamos la ley teníamos como horizonte, ¿no?, como deseo. Así que nos parecía muy interesante que pudiésemos pensar el eje de esta mesa hacia una ESI transversal e interdisciplinaria. Bueno, ya está hecha la presentación, acaba de llegar una compañera más, así que cierro el micrófono y ofrezco la palabra. Bueno, gracias, Gabriela. La verdad que están saliendo re lindas las jornadas, así que estamos disfrutando de este espacio, que es un espacio de encuentro centralmente, ¿no? Y el trabajo que venimos a presentarles con Laura Galassi y Paula Roffo, que somos de la Comisión de Géneros del Normal 3, tiene que ver un poco con eso, ¿no?, con pensar espacios de encuentro en un momento donde el contexto era sumamente desfavorable en medio de la situación de ASPO por la pandemia, y donde veíamos que aparecían esta imposibilidad, ¿no?, de vernos, de encontrarnos presencialmente, pero también en una situación de muchísima incertidumbre, cansancio, ¿no? Entonces, sobre todo, creo que para el primer cuatrimestre de 2020, fue muy difícil que la ESI encontrara, por lo menos en las instituciones donde estamos, encontrara un lugar que pudiéramos encontrarnos a través de jornadas, y esto por lo menos pudimos retomarlo después de las vacaciones, digamos, de invierno, y pensar esta propuesta que se dio en las jornadas interinstitucionales de ESI, los 29 en defensa de la ESI y de nuestros profesorados, que la realizamos en la última semana de octubre de 2020, fueron virtuales porque todavía se sostenía la situación de ASPO, y convocamos, digamos, desde la Comisión de Géneros del Normal 3, incluyendo a los 29 institutos de formación docente de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? A nosotras, digamos, un poco lo que veíamos es que la situación era desfavorable para nuestros institutos de formación docente, así como también para la ESI.
dentro de lo que son las políticas educativas que viene llevando adelante el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La cuestión, digamos, de los embates que venimos sufriendo desde los institutos de formación docente tienen que ver con un proceso de vaciamiento que ya lleva casi 4 años, donde a partir de la creación de la UNICABA, ahora Universidad de la Ciudad, se pretende reemplazar los 29 institutos existentes, las propuestas que cada uno de estos institutos sostenemos, por una universidad centralizada, digamos, que vendría a concentrar la oferta de la formación docente en Ciudad de Buenos Aires. Justamente el año pasado, digamos, esto también tiene mucho que ver con la ESI, fue un puntapié para estas jornadas. La UNICABA abrió abrió la inscripción a lo que es la licenciatura en educación primaria, y en ese plan de estudio no figura la educación sexual integral, ¿no? Entonces esto también ya planteamos que no es un mero olvido, sino que también hay una intencionalidad, porque por otro lado vemos que sí se dan lugar a otras propuestas, como las propuestas que vienen de la mano de la educación emocional, que vienen un poco a intentar ocupar y desplazar el lugar que la ESI se fue haciendo, ¿no? Entonces, estas dos cuestiones, tanto la lucha que los 29 profesorados de la Ciudad de Buenos Aires venimos dando hace casi 4 años, para defender nuestras identidades, para defender nuestras existencias, conjuntamente con esta ausencia, digamos, en los planes que se proponen para formar docentes de la ESI, nos hizo, en un contexto aún tan complejo, nos hizo organizarnos y llevar adelante esta propuesta. Digamos que fue una propuesta que abrimos como una invitación a organizar horizontalmente y de manera autogestiva, conjuntamente con todos quienes quisieran sumarse, sobre todo, digamos, en general se sumaron los profes de ESI, pero también hubo profes de otras materias, también hubo mucha participación de estudiantes, y pudimos armar, digamos, un programa muy rico, donde pudimos mostrar el trabajo que venimos haciendo y el compromiso que tenemos con la ESI desde los 29 institutos de formación docente. Bueno, antes hicimos como unas pruebas piloto que fueron en septiembre, donde hubo también, piensen que había que adaptarse a la virtualidad, aprender a transmitir, bueno, todas estas cuestiones, y hubo 2 jornadas previas que nos sirvieron ahí, nos fortalecieron un poco para saber que podíamos llevar adelante esta propuesta de juntarnos los 29 y compartir diversos espacios, ¿no? Así que le cedo la palabra a mi compañera Laura Galassi, que va a hablar un poquito más específicamente del programa de las jornadas. Bueno, hola a todos y a todas y a todes. Bueno, como decía Belén, hubo un llamado abierto y horizontal para que quienes quisieran llenaran la grilla. No hubo ningún tipo de, por nuestra parte, de trabajo de curaduría, sino que abrimos el espacio y coordinamos los encuentros. em, Cuidando, sí, que en el panel inicial y en el panel final quedara muy claro esto que estábamos haciendo. No nos interesaba que fueran unas jornadas de ESI donde
se hablara solo de ESI como si la ESI estuviera descontextualizada de las políticas educativas, de los espacios desde donde estaba surgiendo esta cuestión, porque bueno, porque tenemos una perspectiva específica sobre la ESI que tiene que ver con su poder emancipatorio, y en ese sentido nos parecía muy importante que quedara claro que estas jornadas estaban situadas desde una perspectiva política, mirando la situación, sobre todo de los institutos de formación de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Como traía Belén. Así que el panel inaugural sí fue pensado como un panel de presentación de estas problemáticas, donde participaron diferentes representantes de los distintos institutos. Y también hubo un panel central luego de ese, donde, que se llamó la ESI como potencia transformadora de la formación docente, que contó con la participación del Programa Nacional de ESI y de la especialización docente de nivel superior en estudios de educación sexual integral del Joaquín B. González. En esa mesa estuvo, bueno, Mirta Marina del Programa Nacional de ESI y, bueno, y algunas representantes también de los normales. En el recorrido de la semana, que este año se acaba de replicar, nosotras cedimos la coordinación y coordinaron otras compañeras, algunas de nuestro grupo, otras de otros grupos, porque fue realmente un trabajo agotador el año pasado y la idea es que vaya rotando esto. Se dieron más de 30 actividades en las que se trabajó sobre la transversalización de la ESI en las ciencias naturales y sociales, en la matemática, en la educación física, en las artes visuales y las lenguas extranjeras. Se trabajó sobre el tema de las diversidades sexogenéricas, funcionales y corporales. Otra temática fue las sexualidades y el currículum, las corporalidades en el juego y en el trabajo docente, el vínculo con las familias, el tema de las violencias de género, las distintas identidades latinoamericanas y la ESI, el aborto, las masculinidades, los derechos sexuales, las políticas feministas, los territorios y la educación popular, la construcción de una ESI no binaria y los obstáculos y las resistencias que enfrenta la ESI, además de que hubo una asamblea de las distintas comisiones de género de los distintos institutos terciarios, tanto de estudiantes como de docentes, y la presentación de la red ESI el Normal 10 que recién Gabriela comentaba. Ese fue un poco el recorrido donde hubo esta variedad y muchos docentes que trabajaron específicamente la cuestión de la transversalización en otras áreas, porque también para nosotros es un interés que la ESI no sea, por un lado, que tenga su espacio específico, porque eso permite abrir a la comunidad y asegurarnos de que haya un espacio donde se pueda trabajar y donde se suspendan las clases para que se trabaje, y por otro lado, que fomentar a partir de eso que todas las materias puedan, o todas las asignaturas puedan transversalizar en sus temáticas las cuestiones relacionadas con la ESI. Por último, hubo un cierre el 30 de octubre, que eso también sí estuvo coordinado también por nosotros, que se llamó Afectadas por la ESI, Imágenes, Cuerpos y Voces en Defensa de los Profesorados, donde hubo una muestra gráfica que se llamó Viva Nos Queremos, que coordinaron Paula Bielotowski y Mecha Quintás, una muestra de estudiantes de Normal 6 sobre canciones infantiles y ESI, coordinada por Silvia Vega, que coordinó a su vez todo el encuentro, un recital de poesía por la Calo, y un homenaje a Gabo Ferro, organizado por la ESEA Jorge Don y el Instituto de Lenguas Vivas Juan Ramón Fernández. Y se realizó también un pañuelazo por el aborto legal, seguro y gratuito, que en ese momento todavía no era ley. Este año las jornadas cerraron con una cuestión presencial, que fue la marcha en defensa de los 29 profesorados, 29 por los 29.
las actividades que se hicieron están colgadas o en la página de YouTube que se llama Jornadas Interinstitucionales de ESI, o en YouTube, donde también se llama Jornadas Interinstitutos. Bueno, creo que nada más, no sé, Pau. En el Facebook, Laura. Claro, sí, en el Facebook y en YouTube hay distintas cosas. Están como, en ambos hay algunas cosas diferentes. Según Por ahí también lo que les vamos a pedir a cada uno es que a medida que uno de los objetivos del encuentro es armar redes, ¿no? Entonces, a medida que vayan proponiendo lecturas o videos o estos links, si nos lo pueden ir copiando en el chat, así armamos como una especie de recursero, ¿no? En el mientras tanto. Bueno. Dale, gracias, Laura. Sí, Paula, dale. No, bueno, las compañeras ya contaron más o menos de lo que hicieron, pero resaltar en relación a la transversalidad que a ver, cuando se nos proponen las jornadas, se proponen en realidad las propone el Ministerio de Educación de la ciudad, y entonces lo que se logró con los 29, juntándose y autogestionando el programa de las jornadas, los contenidos, el contenido de la jornada lo gestionamos cada uno de los profesorados y en conjunto. Me parece que fue la mejor manera de resistir, digamos, a responder a un pedido que tal vez tenía que ver con esta cosa que subyace a la propuesta de la UNICABA y a casi todas las propuestas del Ministerio. Y, digamos, le decimos UNICABA porque era Universidad de la Ciudad, pero ahora se llama Universidad de la Ciudad y no le... Pero uni, si uno piensa, es único, unívoco, ¿no? Y lo que quisimos mostrar desde el principio de la lucha, allá por fin del 2017, es que tenemos los 29, tenemos identidad propia, somos diferentes, tenemos motivos de ser y de estar en nuestros barrios y con nuestras comunidades diferentes. Y lo que las jornadas nos mostraron es, digamos, podemos, tal vez de manera forzada, pensar, esa transversalidad nos une a los 24 profesorados, o los 24 instituciones, 29, perdón, instituciones, pero a su vez nos diferenciamos, porque las propuestas fueron muy diferentes y fueron sumamente ricas para nosotros también y nosotras para conocernos más y mejor, porque tal vez, este lo conozco, este instituto, y a esto sí, pero a ver, esta ESEA, ¿qué hace? ¿Quiénes son? Este grupo, ¿quiénes? A ver, y entonces empezamos cada una desde sus intereses, obvio, no íbamos a conocer todos, pero... y esto también me parece que es parte de la resistencia y de lo que se quiere borrar. Se quiere borrar nuestras historias, borrar nuestras identidades, borrar nuestros intereses. Entonces, me parece que la riqueza transformadora de estas jornadas, que es parte de lo que nosotras queremos decir, también es toda dada acá, en esa forma de juntarnos, compartir intereses, porque compartimos el interés y la defensa de la ESI, pero al mismo tiempo nos mostramos como quienes somos, qué hacemos, qué nos interesa, por qué luchamos, cómo son nuestras comunidades, qué dicen nuestros pibes y pibas, digamos. Y me parece que eso fue sumamente constructivo y disruptivo a la vez. Y en las jornadas de este año, tal vez la verdad es que estuvieron bien, se mostró también diversidad de propuestas, pero bueno, no tuvieron tanto empuje porque creo yo que a esta altura, después de casi 2 años, 1 año y medio, estamos como muy sobrepasadas sobrepasades de tarea y de exigencias personales y institucionales, entonces no tuvieron la misma fuerza, pero sin embargo las pudimos hacer, y por eso, solo cierro con esto, decir, celebro un montón este encuentro en el Centro Cultural de la Cooperación con la participación que están teniendo, porque la verdad es que
después de casi 2 años, año y medio largo, de estar laburando como estamos laburando, y de que todo, esto tiene que quedar para mí recontra claro, estas jornadas, como todo lo que estamos haciendo, se sostiene gracias al esfuerzo de docentes y gracias al esfuerzo bastante individual y de recursos propios, digo, no podemos, o el esfuerzo que hacemos por construir redes, pero entre nosotros no podemos decir que tenemos un paraguas de una política pública que nos proteja y que nos banque. Así que celebro un montón y de verdad, Gabriela, y a todo el equipo felicito poder llegar a noviembre del 2021 haciendo esto y estos intercambios, realmente es maravilloso. Bueno, y gracias a mis compañeras Belén, Laura y todas las demás, porque aprendí y aprendo con ellas. Gracias, Paula. Gracias por el reconocimiento porque nos costó un montón, pero nuestra idea, o sea, nos consideramos docentes militantes políticas, entonces es construir a futuro para poder transformar, ¿no? Y armar redes para construir colectivo. Así que bueno, este es como el puntapié para... Y además porque esa grupa está formada por gente con la que caminamos juntas mucho tiempo y que nos formamos y estudiamos y aprendimos y a las que quiero un montón. Así que felicitaciones al Normal 3 por tener toda esa gente junta además. Bueno, seguro que alguien que está en la sala ha tenido acceso al trabajo y querrá hacer algunas preguntas. A ver cómo vamos por ahí. Buenas, ¿cómo están? Sí, estuvimos leyendo trabajo con mis compañeras, con Sole, que se pudo conectar, y con Juli. Muy interesante la lucha, ¿no? La reivindicación de la ESI desde también del sector público, si se quiere, ¿no? Muy importante también poder pensarlo desde ese lado. Y teníamos una serie de preguntas para hacer, un poco vinculado a algunas cuestiones que nos generaron ciertos interrogantes, ¿no? ¿Me escuchan bien? Sí. Genial. Bueno, la primera pregunta es ¿cómo proyectan el trabajo de la red ESI en vistas a la UNICABA y en el marco de la educación emocional que afirman y coincidimos en que se aleja de la propuesta de la ESI, cómo la desvirtúa, y al mismo tiempo, teniendo en cuenta la ESI como parte de una política transformadora, ¿cómo podemos posicionar el discurso y acompañar a esos docentes que sin darse cuenta reproducen prácticas que tienden a pensar la ESI desde lo emocional? Esa como una primera pregunta. Tenemos un par más. Se vinieron con todo, con toda la carga así para poner sobre el asador. Bueno, vamos que escuchamos. Después la equipa verá cómo va ponderando, por dónde empieza y qué deja para cuando abramos al diálogo en la segunda vuelta. Dale, Rodrigo. ¿Digo las otras preguntas? Bien. La otra pregunta es, coincidimos totalmente en la mirada sobre la finalidad de la ESI educativa, liberadora y transformadora de la realidad, situada en nuestro contexto y pensada para la promoción del bienestar colectivo. ¿Cómo proyectan el trabajo de ahora en más? ¿Han tenido algunas respuestas de quien dirigen UNICABA al respecto de la jornada? ¿Existe vínculo con las organizaciones sindicales que puedan mediar en estas posturas político-pedagógicas teniendo en cuenta que la aplicación de la ley es de carácter nacional? Ahí la copio igual en el chat, así les va quedando, porque capaz que son medias largas. Y la última... Sí, son muchas preguntas dentro de una pregunta. Un poco de trampa. Perdón. Sí. Y la otra, la última, es la siguiente. ¿Cómo piensa o entiende la idea de comunidad? ¿Qué características hacen a la comunidad educativa en Cava? Y la última, ¿de qué manera fue tomada la propuesta por parte del estudiantado? Y ya está. Bueno, contesten lo que puedan y lo que no les invitamos a tomar una cerveza y seguimos, mañana, pasado, claro. Luego, cuando quieran, o sea, porque como dice Laura, ¿no? Son 5 preguntas en cada una, así que empiecen por donde tengan ganas. Yo tomo la palabra, si después mis compañeras siguen por alguna, me interesaba pensar esto de cómo o sea, los distintos actores, ¿no? Que hay ahí alrededor. Uno es el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pero también los sindicatos y también a nivel de las políticas a nivel nacional, o sea, hay un tándem importante. Y
me parece interesante pensar cómo las políticas neoliberales son siempre políticas de apropiación, ¿no? Y de apropiación, de absorción y de lavado. Y eso es algo que a nosotros, nada, está ahí como una inquietud siempre, porque, por ejemplo, terminaron las jornadas y nos felicitaron, ¿no? Nos mandaron una felicitación formal. Y entonces siempre está este juego de que es posible siempre una reapropiación por parte de las políticas neoliberales y una pauperización de las acciones que se hacen con un sentido emancipatorio. Me parece que es algo a lo que siempre hay que estar alerta porque ¿es eso o no hacer nada? ¿No? Entonces, hacer algo implica también tener en cuenta que esto puede ser reapropiado. Y que esto puede ser pauperizado y que esto puede ser lavado de su sentido inicial para pasar a ser las jornadas institucionales anuales de los institutos alrededor de la ESI y que no pase nada y que esté todo divino y que incluso estén cumpliendo con una política nacional a partir de esta iniciativa. Entonces, ese peligro siempre está y es un peligro que hay que, desde nuestro punto de vista, creo, hay que combatir con más reafirmación, de más acción política emancipatoria y inventando siempre nuevas maneras de habitar ese espacio. O corriéndose cuando sea necesario, digamos, no es que una esté enamorada de eso que creo. Si en algún momento eso es reapropiado, se inventará otra cosa, ¿no? Pero sí, siempre es un tema. Y con los sindicatos, al menos el año pasado, creo que también, los sindicatos más importantes estuvieron de alguna forma involucrados y participaron de algunos de los espacios y bueno, nuestro grupo también tiene esa particularidad que es bastante plural y hay representación de distintos espacios sindicales, así que en ese sentido creo que fue rico y que hay acompañamiento. No sé si mis compañeras quieren decir algo sobre esta o sobre alguna de las otras. No, por ahí retomar alguna cuestión en torno a la participación. Yo creo que fue un momento también donde había una necesidad de encontrarse y ese momento fue ocupado por las jornadas y las jornadas se interpelaron mucho. Y participaron muchos docentes que no eran específicamente docentes de ESI, y ahí, digamos, también vimos como ese acompañamiento o gente que empezó a decir, bueno, yo quiero transversalizar en mi materia, no lo estoy pudiendo hacer o no sé cómo hacerlo, pero empezaron a aparecer esas inquietudes, o docentes que decían, uy, qué buena que estuvo tal actividad que es de mi área y me dio como ideas para transversalizar. Digo, y el estudiantado también acompañó muchísimo, digo, hubo actividades que fueron coordinadas por estudiantes, que también tuvieron muchísima convocatoria, ¿no? Entonces, en ese sentido, la participación fue verdaderamente amplia, digamos, por lo menos si no participaron para nutrirse o para enriquecerse de las propuestas, participaron para criticarnos, ¿no? Pero como que no se pudo pasar como muy por alto que estaban sucediendo las jornadas, ¿no? Porque además también digamos, las difundió hasta el Programa Nacional de ESI, con lo cual te encontrabas con personas de Salta, de Chubut, de cualquier lado del país, que estaban asistiendo a las actividades. Entonces, en ese sentido, como que por lo menos todo el mundo estuvo hablando de que eso estaba sucediendo, y fue un espacio también como muy movilizante y también revitalizante para el trabajo de la ESI dentro de los institutos, que muchas veces los profes de ESI trabajamos por ahí con el profe o la profe que tenemos en la misma institución, pero es mucho más difícil generar propuestas que construyan red con otras instituciones. Y bueno, yo creo que ahí sí hubo un puntapié para que este trabajo siguiera interinstitucionalmente.
Si me permiten, Buenísimo. Sí. se me cortó un poquito internet y no sé si lo dijeron, pero quería contar un par de cosas que tienen que ver con la... Puede ser para la, Pau, puede ser para la segunda vuelta, así seguimos, porque temo que no nos alcance el tiempo. ¿Puede ser? Bueno, déjatelo registrado, dale, para no olvidarte. Quisiera entonces ahora invitar a María Soledad, que finalmente pudo llegar, bienvenida, a Julieta y a Rodrigo a que compartan su trabajo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, disculpen, no podía entrar, no podía ingresar por ningún aparato, ningún dispositivo. Bueno, nosotros teníamos un video, no sé si te llegó, Gabriela, para compartir, si querés lo podemos compartir y terminamos sí, ustedes lo pueden, tenemos el host abierto, así que ustedes lo pueden pasar, lo pueden proyectar bueno, desde sus dispositivos con absoluta libertad. Si Julieta puede proyectarlo, sería genial. Bárbaro, ahí lo comparto. Dale, buenísimo. Mientras lo va compartiendo Juli, contarles que nosotros somos docentes pertenecientes a la Escuela Nacional Adolfo Pérez Esquivel, que es una escuela preuniversitaria que pertenece a la Universidad Nacional del Centro de la ciudad de Olavarría. En el marco de nuestra institución, digamos, armamos un equipo de ESI, compuesto por docentes, en mi caso yo soy preceptora de la institución y referente del programa de ESI que se institucionalizó en nuestra escuela. Bueno, como les decía, ese grupo está compuesto por docentes, equipo de preceptores, equipo de gestión y equipo orientador. Y bueno, a lo largo, digamos, de este tiempo hemos ido realizando algunas actividades. Ahí les dejo el video y bueno, y después del video les termino de comentar. Gracias, Juli. ¿Ahí se ve bien? ¿Todos ven bien o lo amplió? Amplió la pantalla. Bien. Está súper, Julieta. Ah, bueno, ahí va entonces. No podemos escuchar. Patricia está hablando, deberíamos escucharla, Sí, claro. Sí, no se escucha el audio, Juli. ¿No se escucha? Bueno, esperen que vemos. Tenés que compartir el sonido, me parece. Perdón. Pantalla. Tenés que clicar que compartís el sonido porque si no, no... Perdón, cuando vas a compartir, perdón que interrumpa, cuando vas a compartir abajo aparecen para poner 2 tildes con respecto al video y el sonido. Activando esos 2 tildes va a salir el sonido por el... Ahí está, ahí está. Optimizar no, compartir sonido. Perfecto. Los dos. Optimizar los dos y ahí cuando empieces a compartir se va a escuchar bien el audio. Perfecto. Gracias, Fabián. ¿Ahí escucharon el audio? Sí. Todavía no, pero no vimos tampoco a Patricia ahí arranca, en imagen. Ahí está. Bien, ahí está. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Desde la Escuela Nacional Adolfo Pérez Esquivel de la UNICEN, como equipo de gestión, nos hemos propuesto desde hace 3 años acompañar, generar un espacio de conocimiento para hablar de educación sexual integral. Con el valor que tiene un proyecto sólido que va conformándose, que va transformándose día a día, pero que básicamente nos interpela a todos los actores institucionales en el camino de un encuentro con los jóvenes, pero un encuentro de acompañamiento, de construcción de conocimiento, pero conscientes que de esto se habla, que de esto tienen que salir nuevas posibilidades y nuevos espacios de apertura para nuestros jóvenes, con una idea muy importante, y es la de cuidarnos todos y de construir conocimiento en conjunto, siempre colectivo. Muchísimas gracias y hasta pronto. Para nosotros como equipo de gestión, las jornadas son un insumo fundamental para seguir creciendo, para seguir implementando la Ley de Educación Sexual Integral, para mejorar los derechos de todas nuestras juventudes, el derecho a la identidad, el derecho a la diversidad, el derecho al conocimiento y al cuidado de nuestro cuerpo, y como docentes es central poder seguir formándonos e interactuando entre nosotros. Hola, yo soy
Josefina Pastor, soy estudiante de sexto año, de la que aproximadamente desde tercer año formo parte de los talleres de ESI en la escuela. Tuve la oportunidad de poder vivenciarlos tanto presencialmente como virtualmente. Estos talleres puntualmente a mí me enriquecieron de conocimientos, porque no solo me enseñaron sobre la sexualidad, los métodos anticonceptivos y las enfermedades de transmisión sexual, sino que también me enseñaron sobre el rol que ocupa la mujer, sobre los estereotipos, los trastornos alimenticios. También me enseñaron a poder comprender y entender al otro a través de una simple mirada. Me enseñaron a darle la importancia que merece a mi cuerpo, porque la verdad que es el motor diario por el cual yo puedo realizar todas mis actividades. Y quizás a veces llevamos una vida tan abrumadora que no le damos la importancia que merece o el cuidado que requiere. También me enseñaron a diferenciar una caricia de un abuso y millones de cosas más, por lo que estoy segurísima de que estos talleres son una manera muy dinámica y linda de poder aprender, y espero que se puedan seguir llevando a cabo durante mucho tiempo más. Hola, soy Agustín Vascones de tercero Greta Thunberg de la Escuela Nacional Adolfo Pérez Esquivel. Y con respecto a lo que son los talleres de ESI en nuestra escuela, la verdad que son muy divertidos, muy interesantes. Es un momento, una experiencia de mucho aprendizaje, de compartir ideas con compañeros, de compartir opiniones, de debate. La verdad que es muy variada la cantidad de talleres que hay y son muy divertidos y muy interesantes todos. Y nada, la verdad que es todo muy lindo. Lo único que me gustaría agregar es que capaz podrían ser un poco más seguido, pero fuera de ello es una experiencia muy, muy linda. Mi nombre es Florencia Bellomo, soy licenciada en psicopedagogía, parte del equipo orientador de la Escuela Adolfo Pérez Esquivel. Y les quiero contar que la jornada de ESI es muy importante para la institución, es uno de los pilares fundamentales del desarrollo de la institución. Y contarles que en esa jornada podemos trabajar temas que quizás están latentes en la institución, temas de debate, de pensamiento, de construcción, y la verdad que no solamente para los y las estudiantes es fundamental, sino también para los quehaceres y la práctica docente, y repensarnos en este rol de adulto referente. Así que realmente es un intercambio y un espacio que también nos permite pensar en futuras intervenciones. Hola, soy María Julia Sosa, profesora de ENAPE, profesora de Educación Física, y las jornadas de ESI en la institución considero que son un espacio en el cual podemos visualizar diferentes temáticas, participar los diferentes actores institucionales, los diferentes profesores de distintas disciplinas, y entonces de ese modo ir generando acciones en donde las transversales el abordaje de ESI, ¿no? Me parece que son instancias de articulación, de reflexión y también puntos de partida para pensar diferentes cuestiones que tienen que ver con la actualidad y con la formación de nuestros estudiantes. A todo el equipo de ENAPE, muchas gracias por trabajar la educación sexual integral en la escuela con nuestros niños, niñas y adolescentes. Sé que esto les va a ayudar a promover acciones de cuidado, de autocuidado, a relacionarse desde vínculos afectuosos, respetuosos y fundamentalmente a construir una sociedad más justa, más igualitaria, donde podamos convivir todas las diversidades. Muchas gracias. Bueno, como familia celebramos que en la institución se trabaje todo lo que tiene que ver con educación sexual integral. Para nosotros es muy importante que los adolescentes, las adolescentes y les adolescentes puedan trabajar con todo lo que tiene que ver con el autocuidado, con el respeto hacia las demás personas, que puedan conocer su cuerpo y que puedan trabajar todo lo que tiene que ver con los vínculos para justamente erradicar todo aquello que tiene que ver con las desigualdades sociales que nos atraviesan. Así que bueno, muchas gracias y a seguir trabajando con la ESI. Bueno, el video un poco lo que trata es de recopilar la experiencia o el testimonio de distintos actores
la institución. Respecto de nuestro trabajo, del trabajo que presentamos, que tiene que ver con las jornadas de ESI, jornadas institucionales de ESI, que se vienen realizando desde el año 2019, 2020 y 2021. En el año 2019 realizamos las primeras jornadas en 2 oportunidades, en el primer cuatrimestre y en el segundo, pensando, proyectando, generando espacios que fueran de interés de los estudiantes, ¿no? En ese sentido, las propuestas de talleres que fueron diseñándose en función de la jornada, atendieron a las demandas, a las inquietudes, a las sugerencias de los estudiantes y de un grupo de docentes que fueron quienes llevaron a cabo la jornada, ¿no? Algo interesante para plantear respecto de cada una de las jornadas que se fueron realizando es cómo se organiza la dinámica institucional en esa fecha, digamos, teniendo en cuenta que se cortan las clases curriculares, disciplinares, y es en ese día lo que se hace es precisamente trabajar en función de los distintos talleres de ESI, a los que los estudiantes se pueden inscribir de acuerdo a sus gustos, a las necesidades, a sus inquietudes. Por eso tratamos de que sean diversos, de que aborden desde los distintos ejes de la ESI, pero también, como sucedió en la segunda jornada del año 2019, a partir de inquietudes propias de los estudiantes. En el año 2020, el año pasado, a pesar de estar en la virtualidad, digamos, y con todo lo que eso conllevó, ¿no? El tema de las dinámicas por Zoom y demás, junto con la escuela Ernesto Sábato, que corresponde o pertenece a la universidad, pero que tiene sede en Tandil, que también tiene un programa de ESI, articulamos y realizamos las jornadas interinstitucionales, ¿no? También hubo una oferta de talleres para estudiantes e incorporamos también una oferta para docentes, porque somos conscientes también de que el trabajo, digamos, que vamos realizando en el equipo lo vamos haciendo para toda la comunidad educativa de la escuela. Y este año, en el 2021, con esta dinámica de las burbujas, lo pudimos organizar también con otra dinámica, precisamente, en donde se fueron agrupando docentes que tenían ese día clases de distintas disciplinas y pensaron en conjunto y de manera articulada una propuesta de taller a la que su burbuja, digamos, su grupo, en la que su grupo participó. El trabajo que venimos realizando en el programa de ESI es un trabajo que lo hemos logrado sostener en el tiempo. Para nosotros es muy importante. Bien, ahí voy, gracias. Es muy importante sostenerlo, pero no es lo único que realizamos. Esto es algo que por ahí que quisiera aclarar, ¿no? Las jornadas son un momento institucional del año y después, de manera transversal, se va trabajando la ESI. Bueno, después de últimas lo ampliaremos en algunas preguntas. Gracias. Gracias, Soledad, gracias, Rodrigo, gracias, Julieta. Bueno, ¿quién tuvo el placer de compartir la experiencia de Les Compas de la Barría? A ver, capaz fui yo y, por supuesto, no, las tengo anotadas. No sé si era yo la que tenía que compartir o preguntar. Sí. No la anoté. ¿Puede bueno, ser? No sé. Sí, pero podría ser, y también podría ser que yo tenía que traigas tu cuadernito. Oh. Sí, acá lo tengo. Tenía que comentar Bien. el trabajo Jornadas Institucionales de ESI, una experiencia de aplicación de la ESI en escuela secundaria. Sí, Laura, estamos ahí. En eso estamos. Ay, qué bueno. Dale. Qué bueno, Bien. qué bueno. Llegaste justo al tiempo, dale. No, sí, estaba. Me quedé toda. Me cambié de habitación. No, las preguntas que quería decirle a las chiques me pareció, bueno, súper interesante porque se nota que es un laburo territorial, totalmente, poniendo la corporalidad y todo lo relacionado a lo emocional con la educación sexual integral, así que está buenísimo, en una escuela, ni más ni menos.
que bueno, aparté en contexto lo que ellas escribieron, que en sintonía con la resolución 340/18 de la escuela, ellas ponen que se creó el programa de ESI, convocando a docentes, el equipo de orientación, los preceptores. Disculpa, que estamos medio ajustadas de tiempo. Si podemos ir a las preguntas. Como ¿Qué herramientas utilizaron para valorar? ¿Qué herramientas utilizaron para valorar, reconocer y escuchar las palabras, para pensar la escuela usando de manera transversal la ESI? Esa es una pregunta. Y después tengo otras, dos. ¿Qué problemáticas observaron en el contexto educativo para luego lograr reelaborarlas? Bueno, luego cuando hablan de la confianza, cuando hablan de la confianza, mi pregunta está enfocada en cómo docentes, qué manera se utilizó o cómo pudieron habilitar la herramienta desde la expresión y habilitarles a esos niños, infancias, la palabra para poder decir desde esa confianza donde ellas hablan, ¿no? Esas tres, que me contesten las que quieran, las que puedan. Bueno, todo un tratado de pedagogía de la ESI, Laura. Pero bueno, les vamos a invitar a que seleccionen una y por lo menos nos ayuden a despuntar, ¿no? Algunas respuestas posibles. ¿Quién se hace cargo? Mis compañeros, ¿quiere alguien decir algo como para ir turnándonos? Porque tienen además dos minutos, digamos, es así nomás, así sintético. Bueno, a ver. Me apuro. Por ahí arranco por la última, que me parece que está buena porque tiene que ver con la experiencia de las y los estudiantes. Bueno, lo que intentamos en los talleres, por ahí, bueno, los tres hemos trabajado en alguno de los talleres, seguramente tenemos muchos compañeros más porque nuestros talleres fueron muy diversos. Por ahí para habilitar la palabra, la confianza, buscamos estrategias en el taller que lo permitan. O sea, creo que todos los talleres fueron muy diversos como para centrarme en todas las experiencias. Por ahí, no sé, en alguna que he trabajado yo, tiene que ver con el trabajo con imágenes, con experiencias personales. Generalmente nosotros, como transitamos la escuela, ya Rodrigo puede dar fe también un poco de eso, que por ahí los dos somos profes, y bueno, y Sole también, que es presep, y estamos en contacto diario con los chicos. A nosotros nos llegan todo el tiempo las inquietudes de ellos, lo que piensan, lo que necesitan. Inclusive ayer estuvimos conversando acerca de cuestiones que ellos están convocados, desde dónde están convocados, ¿no? Algunas cuestiones que tienen que ver con la ESI. Entonces la confianza es como que también se hace transversal, creo yo. En los talleres puntualmente fluye, creo que surge, y conocemos mucho a nuestros estudiantes. Creo que en la escuela tenemos un trabajo en equipo que nos permite conocerlos mucho. Entonces eso es sumamente importante. Por ahí calculo que todos recorren las escuelas, y nosotros particularmente tenemos un equipo de preceptores que se vincula constantemente con nosotros, tanto el equipo orientador como el equipo de gestión. Constantemente estamos generando estos espacios o estas herramientas de ida y vuelta. Entonces creo que tenemos establecida ya esa confianza. No sé si respondo a eso. Gracias, Julieta. Ese tema de la confianza es todo un tema en estos momentos, ¿no? A construir nuevos vínculos y animarnos a construir desde la pedagogía de la confianza en las escuelas, sobre todo en las escuelas medias. La confianza con los estudiantes, las confianzas con los colegas, la confianza con las familias, ¿no? Como todo un tema. Bueno, gracias. Quería invitar a Rosa y a Samantha a que nos presenten su trabajo. Bueno, buenas tardes a todos. Hola. Nosotros tenemos somos... una presentación, ¿puedo mandarle? Adelante. Arranca vos, a mí, arranca. Dale. Somos profes de lengua y literatura, egresadas del Joaquín, y no trabajamos juntas, pero somos muy, muy amigas y militamos mucho la ESI, así que nuestros viernes son de birra y pensar secuencias para seguir militando la ESI todo el tiempo. Vamos a leer la ponencia que escribimos para no pasarnos del tiempo y ser respetuosos con todo. Los colegas no tienen género, el problema con los estereotipos. En esta ponencia compartimos con ustedes una secuencia didáctica sobre estereotipos de género que armamos a raíz de un emergente para trabajar el tema con los estudiantes. La llevamos adelante con los 3 primeros años del nivel medio de 3 colegios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, jóvenes que tienen entre 12 y 15 años de edad aproximadamente.
Nos preguntamos como referentes de ESI sobre las desigualdades de género que arrastramos en la escuela y los estereotipos que reproducimos. A su vez, somos docentes de lengua y literatura, por lo que decidimos realizar una actividad en nuestros cursos a partir de la lectura del cuento Raúl, del escritor argentino Juan Solá. En este relato, la voz narrativa es una persona que viaja en el colectivo y observa una situación entre tres personajes. Al ser testigue, inventa un nombre y una profesión para los protagonistas, y así tenemos a Raúl, un albañil que sube al colectivo y va a sentarse enfrente de Lu, una niña que está leyendo un cuaderno gordo, y a su madre, Mercedes. Cuando Raúl se sienta, la voz narrativa cuenta. Se desplomó sobre el asiento y se puso la mochila rosa en las rodillas. Yo escuché cómo las herramientas oxidadas se empujaban ahí adentro. El clink del destornillador contra la cabeza del martillo y el clank de la llave inglesa golpeando el mango del buscapolo hicieron que Luz sacara los ojos del cuaderno gordo y los pusiera sobre el albañil y esa mochila ajada suya. Entonces le dice a su madre que Raúl tiene una mochila de nena, a lo que ésta le contesta que hiciera silencio y que no fuera maleducada. Sin embargo, Raúl inicia un diálogo con la niña, que transcribimos a continuación porque su potencia poética es imposible de sintetizar. Pero esta mochila no es de nena, dijo Raúl, y en el colectivo todos hicimos silencio. Creo que hasta el motor dejó de rugir y el ripio bajo las ruedas ya no crujió tanto. Esta es una mochila de nene. Mirá, ¿no ves que tiene un príncipe? Pero tiene corazones, protestó Lu. Sí, porque el príncipe está enamorado. ¿No ves cómo mira la princesa? Pero es rosa. Sí, como la camiseta de Boca, explicó Raúl con una paciencia que le costaba demasiado después de haberse pasado el lunes revocando las paredes de una casa que jamás sería suya. Bueno, entonces sí, dijo Lu, y volvió a mirar el cuaderno gordo. El cuento cierra con una apreciación de la voz narrativa sobre lo que acaba de suceder. Mercedes y Raúl cruzaron una mirada cómplice y se sonrieron. Yo también sonreí, pero ellos no me vieron. Sonreí consciente de la sabiduría de Raúl, sonreí, porque también hay príncipes rosas, sonreí celebrando que aquella tarde Lu hubiese aprendido algo que nunca se escribe en ningún cuaderno gordo. La experiencia estaba organizada en 2 momentos de lectura y uno final de escritura, propiciando siempre el intercambio entre los estudiantes sobre lo que sucede en el texto. En primer lugar, se propuso la lectura grupal en voz alta y conjunta del cuento, hasta el momento en el que el protagonista le contesta, no es una mochila de nena, y el colectivo entero hace silencio. Y les preguntamos a los estudiantes, ¿por qué a Lu le llama la atención la mochila? ¿Cómo se imaginan que va a actuar Raúl a partir de ahora? ¿Por qué esta no sería una mochila de nena? ¿Cómo sería una mochila de nene? Luego de este primer intercambio, leímos el final del cuento y se retomaron las respuestas anteriores sobre la actuación de Raúl para contrastarlas con lo que sucedió en el relato. Orientamos la puesta en común para que surja entre los estudiantes la palabra estereotipo y socializamos una definición que queda visible por el resto de la clase en un pizarrón. Posteriormente, se proyectó un video realizado por la organización perteneciente a la ONU, He4She, que evidencia los estereotipos de género. En YouTube está titulado El video de la ONU que quiere acabar con los estereotipos de género. Y preguntamos a los estudiantes, ¿por qué estarían mal los estereotipos? ¿Por qué habría que acabar con ellos? Después se propusieron 2 consignas para reflexionar sobre su propia experiencia, y se dejó elegir a los estudiantes la que quisieran. Una opción era pensar si alguna vez dejaron de hacer algo que querían porque no coincidía con los estereotipos prepautados para su género, que escriban brevemente con sus palabras esa situación y qué sintieron en ese momento. La otra opción era, siguiendo la misma línea, imaginar qué piensa la gente cuando les ven. Para esta experiencia, los objetivos planteados era que los estudiantes descubran a través de la literatura los estereotipos de género, que se familiaricen con el concepto y puedan cuestionarlo, para que no se perpetúe y que puedan desarmar las ideas preconcebidas
de la masculinidad hegemónica que se construye a través de estos. A su vez, esta actividad buscaba poder realizar una lectura interseccional de la situación que se narra en el cuento, ya que entendemos que existen dentro de las identidades múltiples ejes de opresión. La literatura es una herramienta fundamental de enseñanza, generadora de sentimientos y sensaciones que promueve el pensamiento crítico y reflexivo. A su vez, es un vehículo preferencial para trabajar temas de ESI, ya que permite, por un lado, como hecho artístico, la posibilidad de identificación con ese mundo ficcional creado, y a la vez la suficiente distancia para poder analizarlo. Y por otro, como práctica, propone temas que habilitan el diálogo, convocan emociones y vivencias plurales sobre nuestra propia realidad. Entonces, pensar la sexualidad desde la literatura es transitar la intersección entre dos espacios diferentes que se potencian en un encuentro que permite a los estudiantes resignificar el mundo social y ampliar su propia visión del mismo. En este sentido, del análisis de lo sucedido, en los cursos donde se llevó adelante la experiencia, encontramos que hay un reconocimiento del concepto de estereotipo, pero también un distanciamiento de lo que acontece en el cuento, ya que luego del primer corte surge como respuesta general que no hay colores de nenas ni de nenas. Fuertemente circula entre los estudiantes un decir políticamente correcto de que el color rosa no es de nenas. Sin embargo, ante la repregunta sobre cuántos de los varones tenían cosas rosas, como ropa o mochilas, algunos pocos contestaban que sí, alguna remera, muchas regaladas, ninguna mochila. Cuando seguimos indagando en los que no tenían nada, la respuesta general es: no me gusta el rosa. En cambio, las chicas reconocen que pueden usar ropa azul y mochilas oscuras. Muchas de las alumnas comentan que fueron juzgadas por sus familias en algún momento por no vestirse femeninas. Es posible pensar y dialogar acerca de los más diversos temas cuando un texto literario nos abre sus puertas a través de la potencia de lo que narra. Así, además de hablar sobre los estereotipos, el tema etario también surgió entre los estudiantes que reconocieron que la afirmación en la voz de la niña estaba más permitida que si la pronunciara una persona adulta. Y ante la pregunta, ¿cómo creen que va a actuar Raúl?, ninguno creyó que fuera a enojarse. A la nena le desconcertó el color porque es algo nuevo, afirma una estudiante, y enseguida agrega: mi hermano también tiene esa mentalidad, porque mi mamá lo crió así. Aparecen muchos relatos de estereotipos de géneros basados en los colores que pueden usarse, pero todos tienen en común que le pasan a hermanos o a gente mayor. Es decir, los estudiantes afirman que para ellos los colores no tienen género. Vemos entonces una diferenciación entre ellos y sus padres, que tienen otra mentalidad. Luego del final del relato y de la visualización del video, las respuestas de los estudiantes adquieren distintas profundidades de análisis. Podemos observar que en los primeros y segundos años el discurso es: los estereotipos están mal, deberíamos poder usar la ropa que queramos, no hay mochilas de nenes o de nenas. Mientras que en los terceros reconocen que muchas veces los estereotipos de género no les permitieron hacer determinadas cosas, como practicar un deporte o usar alguna prenda. Sobre todo, lo que les limitaba era la mirada de los demás, y esto les hacía no poder decidir en libertad, por miedo a ser juzgadas, estigmatizadas y quedar fuera de los grupos de pertenencia. Dentro de la gran variedad de respuestas encontramos una cantidad considerable que reflejan este no poder decidir en libertad. Cuando era chica quería ir a boxeo. Mi amiga me dijo que eso era de hombres, entonces me dio vergüenza y no fui. Yo solía tener la costumbre de dar saltitos al caminar. Mis amigos me dijeron que eso no era de hombre y de un día para el otro lo dejé de hacer. Solo juego al fútbol si juego con amigos, porque en realidad no me gusta el fútbol. Cuando iba a empezar el secundario yo quería estudiar una técnica orientada en mecánica, y mi mamá me dijo que no, que eso era solo para hombres. Otro grupo de respuestas que aparece, aunque en menor medida, es el de la resistencia. Dentro del trabajo con la ESI siempre aparecen actitudes opositoras, más o menos conscientes a la hora de problematizar y reflexionar sobre estos temas. No, nunca dejé de hacer nada por los gustos de los demás, nunca me importan las opiniones externas. La verdad no sé y tampoco me importa, pero las personas que conozco me dijeron que soy re buena onda y gracioso. Estas respuestas provienen de estudiantes varones.
encontramos en ellos un freno aún mayor al poder repensar nuestras prácticas con nosotros mismos y nuestras prácticas con otros. Son estudiantes, en este caso, que representan una masculinidad hegemónica, que no son aún capaces de reconocer sus privilegios, que siempre vieron como parte natural del devenir de la vida, y que no acostumbran ni se predisponen a las actividades de escucha. En conclusión, esta experiencia permite observar que el reconocimiento de los estereotipos de género es un paso que se ha dado en las escuelas como gran parte del trabajo de la ESI estos últimos años. Hemos visto que la mayoría de nuestros estudiantes logran identificarlos, pero esto queda en una operación discursiva y en la práctica no les habilita nuevas posibilidades. Si bien pueden poner en evidencia muchos estereotipos, al estar tan grabados en nuestras matrices de aprendizajes, el proceso de desnaturalización debe estar más profundo. Nos parece importante resaltar que en este decir políticamente correcto aparece la lectura que hacen las infancias sobre lo que las adulteces quieren escuchar. El reconocimiento y la categorización de los estereotipos se presenta con claridad en el intercambio oral, pero no reconocen cómo esos estereotipos les coartan libertades a ellas mismas. Hay un distanciamiento en tanto pueden afirmar que están mal, pero frente a la mirada de un y otro de la sociedad los cumplen o se excusan, sin poder vivir plenamente. Es por esto que es necesario seguir trabajando para poder realizar otras acciones que permitan entender la profundidad del conflicto de los estereotipos que alimentan los prejuicios que derivan en prácticas discriminatorias y aumentan la desigualdad de género. En el final del cuento, la voz narradora menciona un cuaderno gordo en el que estas cosas nunca se escriben. Nosotras apostamos por una escuela que sí hable, escriba y deconstruya estas cosas. Muchas gracias, muchas gracias. Acá en el equipo tenemos una profa de literatura y debe estar pero muy sensibilizada con esta propuesta realmente. ¿Quién tuvo la posibilidad de leer este trabajo? Buenas, ¿qué tal? Nosotras, mi compañera Romina Mangini y yo. Y tenemos una pregunta con respecto a estas resistencias y esas imposibilidades de quizás llevarlo a la práctica, que reconocieron que estos estereotipos estaban muy presentes a nivel discursivo, lo que las adulteces quieren escuchar, pero no necesariamente a nivel práctico. ¿Cómo ustedes creen que se podría favorecer esto último? Si quizás en estas reuniones que vienen teniendo ya tienen pensado una segunda parte, alguna otra actividad, alguna experiencia que dé continuidad a lo que ustedes ya vienen haciendo para favorecer la pata práctica. Gracias. ¿A mí? Bueno, cualquiera de las dos, Samantha o Rosy, cualquiera de las dos. En realidad, una de las cuestiones que surgió cuando escribíamos la ponencia y analizábamos todo el tema es justamente, ¿no?, cómo trabajar para que los estudiantes dejen de decir políticamente correcto y hagan carne, ¿no? Que creemos que justamente este es como el desafío uno de los desafíos que tiene la ESI por delante, como pasar al cuerpo todo lo que tenemos en el papel, y que los estudiantes reconozcan que no es solo lo que no es que hay que ponerlo para nosotros los adultos, pero digo, también es muy difícil en escuelas donde justo en estos últimos días salieron muchos casos de reclamos de estudiantes por el uso del código de la ropa. Sí, y digo, y también volvió a surgir todo esto de nuevo, ¿no? De qué cosas enseñamos cuando enseñamos, desde qué lugar se defiende el código de vestimenta que rige actual en las escuelas, cuál es el justificativo que tenemos. Digo, y todo eso también atenta contra la posibilidad de explicarle a los estudiantes que los estereotipos están mal, que hay que dejar de hacerlos. Si después vienen preceptores actual, porque pasó en una escuela técnica donde trabajo hace muy poquito, y le dicen a las pibas que no pueden usar pollera porque provocan a los pibes. Digo, estamos hablando del 2021, con 15 años de la sanción de la ley de ESI, y digo, no es completamente, ¿no?, un caso descontextualizado en cualquier lado, en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires. Entonces creemos que hay que hacer un laburo
mucho más profundo, mucho más fuerte, y que no solo es la escuela, ¿no? Digo, porque estos estereotipos y este trabajo sobre cómo liberar a las infancias y a las adolescencias de los estereotipos, no se construye solo desde la escuela. Digo, también tiene que ver con consumos culturales, con representaciones que tienen los estudiantes. Sí, Ro. Agrego que además de profundo, es sistemático. Nosotras elegimos contar esta experiencia, pero porque es una experiencia compartida y que nos pusimos de acuerdo, pero no, está enmarcada en un proceso de, bueno, nosotras damos literatura y ESI todo el tiempo, todo nuestro año, ¿no? Entonces, es pensar de qué manera podemos ir profundizando, pero es permanente, ¿no? Súper sistemático tiene que ser, si no, queda reducido a 3 jornadas desde la nada y ahí no, es muy difícil pasarla por el cuerpo si solo son 3 jornadas, ¿no? Por eso es lo necesario de la presencia transversal todo el tiempo. Gracias, compañera. Seguramente en la segunda vuelta tendremos preguntas, bueno, de parte de la gente del equipo, por ejemplo, que está ahí con ganas de intervenir, pero no le vamos a dar la palabra. Prometo que no. Sí, la voy a invitar a Laura a que acotadamente y en 10 minutos nos presente su propuesta acerca de la educación física, ¿no? Cómo aplicar la ESI en las clases de educación física, rompiendo estereotipos. Bueno, hola, ¿cómo andan? Gracias por la convocatoria. Voy a tratar de ser escueta y voy a hablar rápido. La ESI, bueno, yo soy docente de educación física y de expresión corporal, trabajo en escuelas públicas hace muchos años, desde chiquita, y bueno, y sigo trabajando. La ESI, más que nada, voy a hablar que tiene antecedentes, ya que hay docentes que están trabajando hace tiempo con ella, pero que han tomado un carácter más legal y más visible hace algunos años, en donde en sus 15 años de la sanción de la ley de la ESI se fueron construyendo nuevos decires, nuevas miradas. Por lo tanto, la idea es seguirla enfocando en los 4 ejes para poder usar también nuestra historia y todo lo que sucedió a nivel normativo y legislativo luego del año 2006. Yo me baso en 4 preguntas siempre cuando doy o hago intervenciones desde hablar de la ESI, desde la transversalidad. Entonces, primero es, ¿por qué enseñar con ESI en las escuelas, ¿no? Bueno, acá con la promulgación de la ley 26.150 de Educación Sexual Integral, el 23 de octubre del 2006, la creación del Programa Nacional de Educación Sexual Integral en el ámbito del Ministerio de Educación, de Ciencia, de Tecnología, con la finalidad de cumplir con los establecimientos educativos referidos al artículo 1, las disposiciones específicas de la ley 25.673, la ratificación de la Convención de los Derechos del Niño, de la Niña, la ley 23.179 de ratificación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de violencia y discriminación contra la mujer, que cuentan con rango constitucional. La ley 26.061 de protección integral de las infancias y adolescencias, y las leyes generales de educación de la nación. Como educadoras y como educadores tenemos la obligación y la responsabilidad y a la vez la gran oportunidad de enseñar educación sexual integral en las escuelas. Las leyes que digo, las digo a propósito, ¿no? Porque estamos amparadas, amparados, amparadas. Otra pregunta que me atraviesa es, ¿qué incluye la ESI? La educación sexual integral no solo está restringida a la genitalidad o al concepto físico o corporal. Es por eso que se abrieron 5 ejes conceptuales, que son los siguientes, ¿no? Cuidar el cuerpo de la salud, ejercer nuestros derechos, garantizar la igualdad de género, valorar la afectividad y respetar la diversidad. Cuando hablo de valorar la afectividad, ¿qué es lo que estoy diciendo cuando en este eje hablo de construcción de la subjetividad? Y específicamente digo que como docentes, cada vez que le estamos hablando a una infancia, le estamos diciendo cuánto vale. Y con este solo decir, le estamos enseñando con ESI. No importa de qué manera lo hago, o en qué lugar, o delante de quién, eso es lo mismo, da igual. Lo que estoy diciendo es que cada vez que se le habla a un niño, una niña, un niñe, le estoy diciendo que sea y que se comporte, ojito a esto, de determinada manera en la escuela. Las emociones y los sentimientos están presentes en toda interacción humana.
Es por eso que si yo, como docente, cuando le hablo a un niño, le miro a los ojos, le hago saber cuánto me importa, qué valor tiene para mí, que esa infancia me escuche, y que el mensaje que le estoy dando pueda llegar a sostenerlo, sostenerla y a darle identidad. La construcción de la subjetividad es ni más ni menos aportar desde la escuela y desde la docencia un sostenimiento emocional, afectivo, hacia esas infancias en donde la afectividad contribuye al encuentro y al desencuentro con quienes actuamos cotidianamente. Como subjetivo a ese niño, lo subjetivo diciéndole, o la subjetivo, que es un niño que hace las cosas bien, no estancándole en un rol, como que es una bruta o es un violento, sin darle la posibilidad de cambio. ¿Cómo logro esa dinámica? A través de la mirada sostenida, la escucha atenta, la apertura de un espacio para que puedan tener confianza, que puedan expresar lo que necesitan, y es por medio de este eje donde hay una sintonía con la expresión de las emociones y de los sentimientos, y desde ese lugar lograr que ese niño, esa niña, pueda decir lo que siente, lo que le pasa, y que logre nombrar eso que le está pasando, que si están tristes, logren expresar cómo les atraviesa en el cuerpo esa sensación. Cuando, por ejemplo, hay una infancia, un adolescente, una infancia, que por ejemplo dice, esto que hace que se me acelere el corazón, que me duele la cabeza, y a partir de ahí lograr que ellos identifiquen qué es lo que sienten, más allá de, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Me siento bien o me siento mal? A través de estas preguntas, poder registrar lo que sienten. ¿Por qué me enfurece? ¿Por qué me siento lastimada? ¿Por qué me agarra ira? ¿Qué es lo que me molesta de ese otro o de esa otra? ¿Cómo puedo decirle a ese otro que lo que está haciendo me está angustiando, me está molestando, me está haciendo daño? Todas estas preguntas y todas estas respuestas son ejercicios, tanto para nosotros, adultos, como para esa infancia. Por eso se enseña, por eso la ESI se enseña, porque se aprende, y no solo es un ejercicio, es un aprendizaje. Hay un eje que es respetar la diversidad y reconocer la perspectiva de género, y ahí habla sobre cómo poder ejercer nuestros derechos y poder reflexionar y repensar la infancia en nuestras prácticas pedagógicas, en donde los saberes corporales, relacionales, juegan un rol fundamental, como dinámicas de conocimiento que ocasionan cercanía o alejamiento entre los cuerpos. Cada vez que se divide la fila entre nenas y varones, estamos haciendo distinción de género. Cada vez que pensamos que una nena tendría que ser más prolija que un varón, estamos haciendo distinción de género. Cada vez que pensamos que hay deportes para nenas y deportes para nenes, estamos haciendo distinción de género. Cada vez que pensamos que el espacio de nenes es diferente al espacio de nenas, estamos haciendo distinción de género. Cada intervención que hacemos nosotros como sujetos de educación tiene que ver con la perspectiva de género, y en esa participación se abre una puerta de entrada para la ESI. En la colectiva feminista La Revuelta, visibilizando el sexismo y el androcentrismo cultural, dice que entre esas divisiones que se instituyen en la escuela, la que aparece como más natural es la que se refiere a sujetos masculinos y sujetos femeninos. En la escuela se aprende a ser varón y a ser mujer. También diremos, aunque no vamos a profundizar aquí en esta cuestión, que se aprende a ser heterosexual, a no ser bisexual, no, ni homosexual, tampoco, ni lesbiana, menos, ni travesti. Y junto con todo esto, se aprende a despreciar las diferencias. Es entonces que cuando nos referimos a perspectiva de género, es pensar desde la docencia, desde nosotros, que los varones son de una manera y las mujeres de otra, dentro de un sistema binario, y que las capacidades y las aptitudes están relacionadas al género. Por ejemplo, si alguien me dice que tengo un niño nuevo en mi clase, hablo por mí, lo que me ha pasado, y yo pregunto, ¿es nena o es varón? ¿Qué es lo que significa que yo pregunte sobre su género? ¿Por qué pregunto sobre su género? ¿Por qué para esa docente la otra, que quedan 2 minutitos? ¿Puede ser? Sí, es tan importante que sea nena o que sea varón. Cuando hablamos de diversidad en la educación sexual integral, estamos enunciando la diversidad de cuerpos diferentes, de culturas, de alturas, cuando se habla de la presunción de la heterosexualidad. Por eso la ESI nos traspasa como docentes, porque en lo cotidiano escolar nos vemos atravesados en nuestros saberes por la ESI. No solo con una perspectiva de derecho, con una perspectiva de género, sino también
con una perspectiva de derechos humanos. Y termino, que en este tiempo me pregunto como docente, ¿cómo va a ser mi pedagogía? ¿Una heteropedagogía compulsiva? Creyendo que todo el grupo que está conmigo es de varones, mujeres y heterosexuales, y lo que propone la ESI es otro tipo de pedagogía, la pedagogía del abrazo, de la escucha, respetando y reconociendo las diversas orientaciones sexuales y identidades de género. Y tratar de ir un poco más lejos y abordar la ESI, no solo de una perspectiva feminista con los alumnos, sino de una perspectiva transfeminista. Y para terminar, ahora sí, termino, hay unas preguntitas que me atraviesan cuando me pregunto en mis clases, cuando estoy dando clases, y veo a esas infancias corriendo en una mancha o haciendo alguna acrobacia. ¿Cuáles son los estereotipos de género? ¿Y cómo se construyen las clases a partir de mis propuestas? ¿Cuáles son los espacios, las definiciones corporales y hasta las emociones reservadas para ellos o para ellas? En las escuelas, ¿qué corporalidades son observadas? ¿De qué cuerpo hablo como docente cuando me estoy refiriendo a un cuerpo que habita un campo educativo? ¿En qué cuerpo pensamos cuando pensamos en un cuerpo escolarizado? ¿Sobre qué cuerpos imprimimos nuestras enseñanzas? ¿Qué cuerpos son castigados mentalmente? Cuando observo a mis alumnos, ¿qué cuerpos son los que adapto y cuáles los que cuestiono? Como docente de educación física, ¿cómo me enfrento, me paro, me desenvuelvo ante a los niños o los jóvenes o jóvenes que se identifican con una identidad de género distinta a su sexo biológico? En mi historia, cuando me replanteo y me reformulo estas preguntas, lo único que deseo para avanzar, es destruir... Bueno, ahora sí, esperemos la segunda vuelta para avanzar. Y dale. Esperamos también quién hace los comentarios, quién interpela, quién tuvo la posibilidad de sentirse interpelada a partir de la lectura del trabajo de Laura con la educación física y las propias vivencias, ¿no? También como estudiantes, habiendo pasado por escuelas de la actividad física que vivimos o que disfrutamos o que sufrimos en las escuelas. Nosotros teníamos para comentar el trabajo de Laura y armamos 3 preguntas con las compañeras, aunque no estén acá, pero las armamos colectivamente. La primera pregunta que queríamos proponerte es, ¿qué obstáculos encontrás en el paradigma de enseñanza vigente de la educación física para llevar adelante este proyecto de trabajo que presentaste, o esta perspectiva que presentaste? Esa es la primera. La segunda, si el currículum de educación física en Cava, principalmente referido a lo que tiene que ver con el concepto de buena salud y con el concepto de cuerpo que están ahí inscritos en ese currículum, ¿es facilitador de la transversalización de la ESI que proponés, o si encontraste ahí algunos obstáculos? Y la última es si realizaste o pensaste posibilidades de trabajo en conjunto con otros espacios curriculares sobre contenidos de ESI o jornadas de ESI para llevar adelante la aplicación en educación física. Bueno, sí. Solo una, Lau, por supuesto, solo una y brevísima, sí, como de un minuto. Sí. ¿Puede ser? Sí, señorita Gabriela, sí, señorita Gabriela. Me encanta. Hace rato que no escuchaba eso. Yo desde que te conozco te hago caso, ¿sabes? Sí, porque... bueno, no, voy a contestar. Sí. Bueno, todo sí. Yo laburo en escuelas y laburo con la transversalidad de la educación sexual integral en los espacios curriculares. Soy referente de ESI, pero por un tema de que me apasiona la ESI, y el diseño, mi objetivo y mi sueño es llegar a una ESI no binaria, transfeminista, dentro del diseño curricular. Esa es mi idea. O sea, no voy a parar si se puede. O sea, cambiar lo oficial del diseño curricular. Y sí, laburo con plástica, laburo con música, laburamos. Hay jornadas y todos los días. En las 4 o 5 escuelas que laburo, se labura la educación sexual integral. Es muy fuego eso, ¿viste? Así que sí. Obstáculos muy poco, pero porque trabajo en Cava y trabajo en 5 escuelas y laburo con familias. Entonces meto a la familia, ¿viste? Como diciendo, vengan, para esta cacheta. Y ahí como que nada, como esa parte. Bueno, eso. Soy escueta, gracias. Bárbaro. Gracias. Bien, Laura, gracias. Gracias por ajustarse al tiempo, cosa que no es sencillo. Bueno, y ahora vamos a invitar a Silvina y
y a Silvana, perdón, y a Romina para pensar el abordaje de la ESI en las lenguas extranjeras. Muchas gracias, Gabriela. Bueno, Romina no pudo estar hoy, pero estoy en representación de ambas. Ambas venimos trabajando por la implementación de la ESI en la currícula de lenguas extranjeras ya hace un tiempo. Y parte de eso es el trabajo que presentamos en la ponencia. Son experiencias con docentes y futuros docentes en este caso, de idioma inglés. Pero son experiencias que se podrían pensar para cualquiera de las lenguas extranjeras presentes en las escuelas. Nuestra ponencia lo que busca es promover la implementación de la ESI en el aula, en este caso de inglés, y una de nuestras patas importantes es la literatura para hacerlo. En principio, libros álbum. La lectura de otros géneros también, para trabajar contenidos vinculados con la ESI, y lo realizamos en modalidad talleres. Nosotros en nuestra ponencia desprendimos y detallamos varias experiencias en talleres y en congresos de profesores de inglés, de la Asociación Argentina de Profesores de Inglés, también en la primera jornada de ESI para profesores de inglés que se hizo en la Escuela Cooperativa Mundo Nuevo en el 2019, y en las jornadas de la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas, Sofía Broken de Spangenberg, donde yo soy la profe de ESI del profesorado. Nosotros lo que nos llevó a pensar esta ponencia y todas estas propuestas es quizás la falta de formación, y recién hasta el cambio de planes en el 2015 en los profesorados, donde se agregó el taller de ESI a la currícula, para la implementación de la ESI en lenguas extranjeras, que no se cuenta con material o con la formación o la metodología necesaria para poder incluir los contenidos de la ESI de forma transversal, para trabajar interdisciplinariamente, incluyendo las lenguas. Y de esta forma enseñar y educar desde un enfoque de género, de derechos humanos y de inclusión de la diversidad. La serie de talleres que estuvimos realizando, en principio nuestro objetivo era facilitar la incorporación de los conocimientos y contenidos claves de la ESI, el desarrollo de la perspectiva de género, y también un enfoque crítico de los materiales que estamos utilizando en las escuelas para enseñar lenguas extranjeras. ¿Qué falta de representación hay? Y cómo la literatura nos brinda esa representación ausente en los materiales de lenguas extranjeras. Y totalmente también para problematizar las relaciones y nuestras intervenciones docentes dentro del aula. Una de nuestras primeras experiencias, el taller se llamó Abordajes y recursos para la ESI de la literatura. Y en ese primero empezamos preguntándole a los docentes de inglés de qué hablábamos cuando hablábamos de ESI, qué palabras o términos le venían a la mente, y también por qué pensaban que había que implementarlo en las lenguas extranjeras en inglés. ¿Por qué? La obligatoriedad. Y un poco nos choqueó el desconocimiento de la ley. Tenemos que ser sinceras que el desconocimiento de la ley, de los lineamientos curriculares, nos llamó muchísimo la atención. Y brindamos distintas herramientas, desde cuentos, libros, álbumes, que trabajaban distintas temáticas, como diferentes configuraciones familiares, diversidad, roles, estereotipos e igualdad de género, e identidad de género. Nosotros les compartimos distintas tapas de libros, donde solamente por el título y las imágenes que encontraban en estas tapas impresas, se encontraban con estas categorías y tenían que posicionarlos en el pizarrón en qué categoría irían. Después tuvieron la experiencia de ver los libros en sí, de leerlos, tocarlos y ver las historias, y ahí vimos también cómo se podían entrelazar diferentes temáticas con un mismo libro álbum. Después tuvimos un segundo taller en el que llamamos a problematizar los estereotipos de género, identificarlos y problematizarlos, incluso dentro de la escuela. Y para eso llevamos 3 libros. Uno que se llama La pelota de Williams Ball, perdón. Y para eso les mostramos también la tapa del libro, donde se ve a un niño saltando, tratando de tirar una pelota, un aro de básquet, y les dimos para completar el título, ¿qué sería en inglés
como Williams, ¿qué? Y ahí salieron un montón de estereotipos en base de esa etapa, pero después al trabajar con la temática del libro, ahora sabemos que William lo que quiere no es una pelota, sino lo que quiere es una muñeca. ¿Y cómo se aborda esto a nivel familiar dentro del cuento? Nuestro taller se llamó, y voy a leerlo en inglés y en castellano, el título fue Childhood, Gender Roles and Literature, Dismantling Stereotypes, y en castellano, Infancia, Roles de Género y Literatura, Desmontando Estereotipos. Después trabajamos con otro libro álbum que se llama Hermosas, Beautiful, de Stacey McNulty, donde les leímos diferentes frases dentro del libro. Por ejemplo, las niñas hermosas aman el maquillaje, las niñas hermosas se ven perfectas, poseen un estilo elegante, sonríen dulcemente, mantienen un pelo ordenado y prolijo, les encanta mirarse al espejo, y les pedimos que dibujen esas imágenes, qué se les venía a la mente al escuchar esas frases. Y después les confrontamos a las docentes con el material, donde descubrieron piratas, donde el maquillaje eran expertas en distintos maquillajes para disfrazarse de piratas, donde la sonrisa dulce era tiradas en el barro comiendo una naranja, toda chorreando, donde tener un estilo inteligente, casual, científicas, investigando con un microscopio, todas representaciones que faltan en la literatura, era el material, y especialmente para las chicas viendo otros roles presentes de género. Y por último, trabajamos un libro que se llama El vestido nuevo de Bill, Bill's New Frock, donde todo pasa en un contexto escolar, áulico, y Bill tiene un día en el que se levanta, se pone un vestido, la madre dice, tenés que ponerte esto, se va a la escuela, no entiende mucho qué pasó, y desde ese momento, ese día en la escuela, por 24 horas, lo tratan como una niña. Y encuentra a un montón de situaciones como intervenciones docentes de, no, querida, sentate prolija, qué lindo vestido, no pasa nada si llegaste tarde, sentate por acá, sentate bien, cuestiones sobre la prolijidad, llévame esto para la sala de docentes, por favor, no, eso no lo cargues, que se lo llevan los chicos, situaciones del patio, juegos, qué le dejaban hacer y qué no, solamente por ese cambio. Y trabajamos sobre nuestras propias prácticas, comentarios y qué intervenciones docentes muchas veces se perpetúan dentro de la escuela y poder abordarlo a partir de esta novela. Nuestras conclusiones de las presentes actividades es que primero pretendimos realizar un pequeño aporte y especialmente en torno a la formación docente y a la sensibilización e inclusión de la ESI en la clase de inglés, brindar herramientas y relatos de experiencias posibles ante la falta de material y también ante caer en la necesidad de tener como el material ya hecho, que en inglés, por ejemplo, pasa con los libros de texto y el libro de las profesoras, que ya está todo resuelto, la prueba ya hecha, todo, dame todo ya masticadito. Y la posibilidad de poder realizarlo con cuentos, que puede ser cualquiera, incluso con libros clásicos, cuentos clásicos, como de princesas, dragones y literatura ya conocida que se aborda dentro de la currícula escolar. A modo de síntesis de las respuestas que obtuvimos y de la evaluación final de las acciones que pudimos llevar adelante, vimos que tuvieron un impacto positivo en los participantes, que pudieron pensar otras formas y que realmente la ESI tiene un lugar dentro de la clase de lenguas extranjeras. Conocer, por ejemplo, si no sabían o no habían leído o si eran conscientes de la normativa, los lineamientos curriculares de la ESI, puede relacionar contenidos y temas de ESI con la enseñanza de inglés a través de la literatura, incorporar una vasta cantidad de material literario, propuestas para abordar o como disparador de la ESI en la clase de inglés, participar en actividades que luego se puedan replicar en las aulas. Y finalmente, se invita a los asistentes a pensar que los docentes podemos ser tanto agentes de perpetuación de violencias, microviolencias sobre los cuerpos sexuados o agentes de transformación. Y que para poder convertirlos, estos últimos, debemos primero ser conscientes de nuestro rol, de nuestra mirada, cómo subjetivamos a los alumnos que tenemos presentes, incluso en una clase como la de lenguas extranjeras, y qué rol tenemos como educadores, qué responsabilidad, y también estar atentos de nuestros propios conceptos, prejuicios en torno del género
y las relaciones de poder dentro de la escuela. Estamos convencidas de que para que la ESI entre en las aulas, debe primero pasar por nosotros, los docentes. Gracias. Gracias, Silvana. Bueno, con este contundente final de repensarnos, ¿quién tuvo la posibilidad de leer el trabajo de las compañeras, Rosy y Samantha? ¿Y qué le preguntarían? Y armamos 3 preguntas. Voy a arrancar por la última porque me parece que el final es súper potente y habíamos enganchado ahí, ¿no? En este sentido que la ESI debe primero pasar por nosotros, como dice el trabajo. ¿Qué reacciones percibieron en los docentes que experimentaron los talleres? Por ejemplo, en esto que contaban de dibujar hermosas, ¿qué pasa cuando se encuentran con sus propios prejuicios? Esa es una pregunta. Dejo las otras 2 igual. Sammy las escribe en el chat. ¿Por qué eligieron trabajar con libros álbum? Somos de literatura y nos encantan esas cosas. ¿Cuál fue el criterio? ¿Y qué desafíos encontraron al trabajar con pares y sintieron resistencias? Bueno, primero, ya me olvidé un poco la primera, me parece. Están en el chat igual si querés releerlas. No las leí en orden. Trabajamos con libros álbum, primero y principal, porque nosotros tenemos una curaduría importante de libros, pero gracias a que hay gente que viaja o trayendo los libros de afuera, principalmente. La presencia de literatura que incluya temáticas de identidad de género, estereotipos de género, en inglés es poca. No se consigue en las librerías especializadas, pero sí a veces se consiguen en castellano. Entonces el libro álbum te propone trabajar desde lo visual, el material visual, y nosotros podemos narrar el cuento en el idioma con el que vayamos a trabajar. Visualmente nos permite anticipar, problematizar, pensar qué expectativas, qué se imaginan, a partir de las imágenes con todos los niveles, desde nivel inicial hasta incluso trabajamos en el profesorado, en materias de literatura infantil del profesorado de inglés con libro álbum. Ese es como uno de los primeros criterios. Las reacciones cayeron todas dibujando, todos los estereotipos cayeron en ese dibujo, y claramente después se dieron cuenta como, sí, bueno, iba por acá, no era por el maquillaje y todo. En general les encantaron los materiales, y esa es la gran pregunta, ¿cómo hacemos para conseguirlo? En especial dentro del país, ¿cómo hacemos para conseguir los materiales? Y buscar otras propuestas que, por ejemplo, puede ser la narración por canales de YouTube, por ejemplo, donde se ven las imágenes y se puede trabajar. Y tuvimos muy buena respuesta de los docentes. Al ser talleres dentro del Congreso de la Federación Argentina de Profesores de Inglés, por ejemplo, uno tiene en el programa las opciones, entonces no es que uno cae sin saber qué es lo que va a pasar, leyó el programa antes y sabe que la elección que quiere hacer está relacionada con trabajar la ESI en lengua extranjera. Y nos pasó también que es tan poca, o por lo menos nosotros empezamos en el 2018 a generar estos talleres, es tan poca la propuesta que hay para capacitar y dar herramientas concretas para el abordaje de la ESI en lenguas extranjeras, que fueron talleres que fueron nutridos de asistencia de docentes. No sé si respondió, si quedó algo sin responder. Bueno, nos quedan como 10 minutos como para abrir los micrófonos y empezar no sé a qué, porque no creo que tengamos tiempo de responder todas las preguntas que quedaron pendientes. Lo interesante de proponer las lecturas cruzadas es que nos da la posibilidad de seguir revisando el propio trabajo, ¿no? O sea, en función de lo que vamos escuchando de los colegas, en función de la posibilidad de escribir y publicar, en función de que nuestra intención con esto es armar redes para después poder volver a encontrarnos, para pensar en el próximo encuentro pedagógico, para pensar en un encuentro exclusivo de ESI, para pensar en una publicación colectiva, común, ¿no? La idea es esa, que alguien, colega, par, te lea, valorice lo que venís haciendo y también pueda
plantearse cuestionamientos, sobre todo cuando es de un área que no siempre, ¿no?, es la propia. Entonces, en ese punto nos parece interesante siempre lo de la lectura cruzada. Bueno, vuelvo a invitarles a que abran el micrófono, nos quedan 10 minutos, tal vez 5. ¿Puedo agregar algo chiquitito? Puede, chiquitito. Gracias. Me quedé pensando en las prácticas de la construcción de la pedagogía emancipatoria y cómo las lenguas extranjeras, que representamos una cultura, donde toda la bibliografía escolar y quienes tuvieron idiomas en su escolarización y en su biografía escolar saben que la casa, la familia y todo es estereotipado. Cuando las editoriales quitan directamente temáticas y no hay representación para que los libros se vendan ampliamente a nivel global o solamente por el marketing, ¿qué responsabilidad tenemos para poder multiplicar, para transformar el futuro y el presente de las prácticas docentes que tenemos por delante y en los materiales que se usan para idiomas? Me quedaba pensando en eso, Silvana, exactamente, ¿no? Cómo pensar una práctica emancipatoria en el marco de una pedagogía decolonial, que es hacia donde nosotras vamos y que es lo que nos proponemos, cuando en realidad ya estamos pensando en la colonialidad del lenguaje, digo, ¿no? Y la colonialidad del lenguaje no es solamente de la lengua, quiero decir, del modo de representación de la vida. ¿Y por qué pensar en inglés y no pensar en guaraní, ¿no? Y por qué, bueno, ¿cuál es la deuda también de la ESI con una ESI que sea antirracista y multicultural y nuestroamericana, efectivamente, ¿no? Sin desestimar la importancia de las profas de lenguas extranjeras, pero valorizando o mostrando, ¿no?, cuál es la carencia. En realidad ahí me parece que hay una vacancia importante, porque si la lengua construye un modo de representación social, seguramente el modo como las comunidades andinas piensan la sexualidad, o las maternidades, o los afectos, no va a ser el mismo como lo piensa el norte, ¿no? Justamente. Totalmente. Algo interesante de plantear ahí, me parece un debate súper rico, y que creo que también escapa un poco a la de decir cuál es el rol de la escuela también, si no es también ser una herramienta de aculturación, ¿no? Y ahí también nos interpela un poco poder pensar de cómo somos mediadores también en territorios y comunidades concretas a la hora de poder pensar la ESI y la articulación por fuera del ámbito escolar, creo yo. Cómo poder vincularlos con los territorios, con las salas, con los centros culturales, con otros espacios que hacen y son parte de los territorios por fuera de la escuela. Yo creo que también la ESI nos da una oportunidad, que eso que no sé si lo dijimos, pero eso lo hacemos también en el proyecto de NAPE, abrir la ESI por fuera, digamos, también de los docentes, actores que no son parte de la cotidianidad educativa, pero que hacen y piensan la ESI por fuera de la escuela. Sí, ayer tuvimos una mesa para pensar la ESI desde la escuela hacia la comunidad, y fue muy interesante cómo justamente veíamos la necesidad, si bien la ESI es una ley que autoriza a las escuelas, avala y potencia la responsabilidad docente, se vio interpelada, ¿no?, por la aplicación de múltiples espacios, de recreación, centros culturales, múltiples edades. Veíamos la necesidad de pensar en las vejeces y la educación sexual integral, ¿no? Entonces, como de algún modo lo que trae la ESI es esta necesidad de poder hablar en un espacio de respeto y con seriedad sobre temas de sexualidad que habitualmente no tenemos ocasión de hacerlo, ¿no? Bien. Bueno, yo creo que estamos a punto de despedirnos. Me parece que son las 5 y nos vamos a ir a tomar el té, digo, para hablar de colonialidad, ¿no? Pero me dicen que no nos podemos retirar, así que se ve que algo más se viene. ¿Qué cosa? No sé de... Creo que Alejandro levantó la mano, me parece. Yo pensé que nos estaban por hacer alguna invitación. ¿A dónde? No sé, Laura, porque no me dicen, Acá, che, pará de hablar, que tengo que decir algo, pero no sé quién es tampoco, no sé si es Alejandro, Fiesta, mirá vos, justo, más invitada, Laura. Si la conexión me lo permite, tenemos una invitación para seguir festejando y seguir encontrándonos. Y está acá en una cajita que tengo, que dice sorpresa. La voy a abrir y dice: ¿querés
venir a jugar con nosotros? Ahí sí se ve bien. Y voy a compartir pantalla para hacerles la invitación oficial, formal y demás, a una mesa de juegos que estamos organizando con las chicas el próximo 27 de noviembre a las 10:30 de la mañana, para venir a jugar, real, literal y todo lo que quieran decir al respecto, a jugar de verdad, a poner el cuerpo a través de la pantalla y a ponerse cómodos, a dejarse sentir y experimentar todo lo que vaya a salir. Hay invitados especiales, va a estar Laura Canal, Soledad Torigia y Nacho Prieto. Así que bueno, desde el centro y desde esta grupa están todos invitados a pasarla bien. Es una mesa que la titulamos Placeres, Aprendizajes y ESI. Así que bueno, creo que si no recuerdo mal, a ver si Jo puede compartir en el chat el link al formulario, así se pueden anotar si quieren. Ya está y todo. Ya tienen el buenísimo. link, ya tienen la invitación, no nos pueden decir que no, ya tienen la fecha, ya está, están avisadas. Así que bueno, para terminar el año jugando, pasándola bien, un poco más distendido y bueno, para seguir alimentando el encuentro y seguir tejiendo redes. Bueno, entonces si la propuesta es a jugar, vamos, ¿no? Me imagino que quienes están acá y a quienes quieran invitar, los compañeros que presentaron trabajos que no pudieron llegar hoy, que se vengan a jugar, ¿no? Son 2 horas para pasarla bien. La sexualidad a veces tiene que ver con las pasiones tristes, con la violencia de género que no cesa, con el abuso sexual contra la infancia y las tratas de prostitución, y muchas veces tiene que ver con el placer, y ese también es un contenido que aparece invisibilizado en la escuela, ¿no? Entonces, bueno, qué mejor modo de acercarnos a la categoría del placer que a partir del juego. Vamos a divertirnos, a disfrutar y a reírnos juntos. Vénganse que les esperamos. Antes de irnos, ¿podemos hacer una foto? ¿Qué les parece? Ay, sí. ¿Sí? No sé si alguien no puede, digamos, si tiene exclusividad Hay que con pagar alguna derecho de marca autor. o algo Para así, que, claro. para que me Entonces, peino. Para que me... avise, dale, dale. Y si no, no sé quién se encarga. ¿Quién es la fotógrafa del equipo? Acá está la fotógrafa. Dale, Jo. Bueno, decimos Esi en vez de whisky, ¿les parece? ¿Va? Esi. Genial, acá estamos. Bueno, gracias compañeros, gracias por estar. Recibirán noticias porque nuestra idea es seguir comunicados y armando redes, y para lo que vayan necesitando y vayan organizando cada uno en sus territorios, bueno, inviten, ¿no? Convóquennos, aquí estamos y esperamos seguir construyendo juntos. Hasta el próximo encuentro entonces. Nos vemos a jugar. Muchas gracias a todos. Chao, gracias. Chao. Adiós. Adiós.